tráfico de influencias por la compra de un apartamento en el norte de Bogotá. La junta directiva, hoy liderada por Ángela María Robledo, respaldó su permanencia en el cargo, asegurando que debe primar el debido proceso y la presunción de inocencia. El director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, insiste en que no es cierto que el gobierno esté rechazando la ayuda de otros países para la atención de damnificados en Córdoba, sino por el contrario, asegura que Colombia aún cuenta con capacidad para responder ante la emergencia, por lo que sería irresponsable que el gobierno hiciera un llamado a la ayuda internacional. Y en Montería, por ejemplo, tenemos un centro de acopio con asistencia humanitaria hasta el techo, pero además estamos en capacidad de despachar aún más ayudas en la medida en que se empiecen a distribuir de acuerdo con los censos de los gobiernos locales. Pero esta asistencia que ofrecen otros países de todas maneras tiene un camino. La defensa del salario mínimo corrió por cuenta del propio presidente Gustavo Petro, que encabezó el acto en la Plaza de Bolívar. Casi llena la Plaza de Bolívar, el presidente Petro con un discurso de 1 hora en el que habló de las Cortes, del Congreso, les dijo que son el muro de su progresismo. Se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 1 minuto, el comunicado de Ecopetrol, Víctor, respaldando al imputado presidente de la empresa, Ricardo Roa. Sí, hay mucha información estos días y en las últimas horas, Néstor, alrededor de Ecopetrol, el informe de reservas, la citación a la asamblea de accionistas, la publicación de resultados financieros arrancando el mes de marzo, la conformación de comités dentro de la junta directiva, pero dentro de toda ese mar de información, lo que más llama la atención es el respaldo, efectivamente, Néstor, de la junta directiva a la gestión del presidente de la compañía, Ricardo Roa, en medio de las imputaciones que se avecinan para él también arrancando el mes de marzo. Y este comunicado lo apoya. El comunicado dice lo siguiente, Néstor. La Junta Directiva de Ecopetrol hace seguimiento permanente de la anunciada imputación al presidente de la compañía por parte de las autoridades colombianas. Asimismo, en cumplimiento del deber fiduciario que indican las leyes 222 del año 95 y 964 del año 2005 y del Código de Buen Gobierno, desde el año 2024 la Junta mantiene la debida diligencia y activó un protocolo que permite realizar una evaluación rigurosa, objetiva y documentada del asunto en mención. El protocolo, explica la Junta Directiva, incluye el requerimiento formal de información al presidente de la compañía y a las autoridades competentes. De acuerdo con el deber de lealtad, Ricardo Roa mantiene informada a la máxima dirección, que a su vez puso en marcha los procesos internos y las acciones definidas dentro del marco del sistema de gestión de cumplimiento que ha venido aplicándose con el fin de evaluar eventuales implicaciones para Ecopetrol. Y este pedacito es el que más llama la atención. La Junta Directiva respeta la presunción de inocencia de Ricardo Roa y su derecho al debido proceso. Con esa frase es con la que manifiestan, Néstor, el apoyo al presidente de la compañía. Finaliza este comunicado, que es muy corto, con este párrafo. El monitoreo de la situación continuará con el fin de tomar de manera oportuna las decisiones que correspondan para salvaguardar el patrimonio de los accionistas y de todos los colombianos y colombianas. ¿Cuál es la perla, Paola? No, es que a mí no me parece, pues está bien que la Junta, no, dice Víctor, que respalde la presunción de inocencia de Ricardo Roa, eso no es lo que a mí más me llama la atención, pero mire usted ese segundo párrafo en el segundo reglón, cuando dice lo siguiente, mire, póngale el ojo. El deber de lealtad. Claro, de acuerdo con el deber de lealtad, Ricardo Roa mantiene informada a la máxima dirección. Perdón, o sea, deber de lealtad, ¿para con quién? ¿Acaso el deber de lealtad del presidente de Ecopetrol es para con la Junta Directiva de Ecopetrol, o no será más bien para los 250.000 colombianos que son accionistas directos de la empresa, o los 18 millones de colombianos que son accionistas indirectos de la empresa a través de los fondos de pensiones? ¿Para quién debería ser la lealtad de Ricardo Roa? Digo, estoy ofendida. Solamente le digo, entre ofendida y escandalizada. El deber de lealtad, la Junta lo interpreta, Ricardo, como el deber de lealtad de Ricardo Roa hacia la Junta. Hacia la Junta, así es. Al revés. Sí, el deber de lealtad no debía ser hacia el país. Es que no son los 250.000 accionistas, Paola. Quiero decir, no solamente los 250.000 accionistas. 50 millones de personas. Claro, es que todos vivimos al final de la vaca lechera que es Ecopetrol. El deber de Ecopetrol, o el deber de Roa, o el deber de la Junta, es proteger
la compañía. Es una empresa listada en bolsa, es una empresa rentable de la cual ha vivido la economía colombiana desde siempre. ¿Se acuerda de aquella frase que atribuyen a Aristóteles? Amicus Plato, sed magis amica veritatis. ¿Me la dice en español? Eso es algo, amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Aquí es al revés, padre. Amigo de la verdad, pero más amigo de Platón. Es que los amiguismos en Colombia, las lealtades en Colombia, padre, me da la impresión, están un poquito distorsionadas. Sí, Junta directiva en donde no necesariamente el doctor Roa salió fortalecido, Ricardo. Pues no le fue tan bien como él esperaba. Muy seguramente Ricardo Roa va a terminar el periodo como presidente de Ecopetrol hasta el próximo 7 de agosto, pero no fue un camino de rosas lo que pasó en la Junta de este jueves. Porque si usted se fija en el primer párrafo de la información relevante, dice que se activó un protocolo que permite hacer una evaluación rigurosa, objetiva y documentada del asunto en mención. ¿Eso qué quiere decir? Hoy le van a enviar al doctor Roa un cuestionario difícil sobre asuntos personales, sobre asuntos de negocios, para que responda. Le habían pedido que fuera bajo la gravedad del juramento, pero al final la Junta se opuso, pero tendrá que responder sobre todo, sobre el apartamento, sobre Julián Caicedo, su esposo, sobre los negocios, sobre la campaña presidencial, sobre todos los temas. Néstor, mire. Simultáneamente le piden a la Fiscalía que responda a preguntas y le piden a las autoridades estadounidenses si lo que está pasando con Ricardo Roa, que está a punto de ser imputado por 2 hechos distintos delictuales, afecta o no el valor de la acción de Ecopetrol. Y claro, Néstor, hace un año la puede el presidente de Ecopetrol dijo que si su permanencia en la compañía por asuntos personales, de investigaciones y más, afectaba en algo la acción. Que la lengua es el azote de... Claro, afectaba en algo, él se retiraría, él sería el primero en hacerse a un lado. Entonces, esa no era la tarea de la Junta Directiva. Hoy es absolutamente evidente que la investigación está afectando a la compañía, está afectando el valor de la compañía, está afectando su capacidad de sacar adelante operaciones, de tener legitimidad al interior de sus altos directivos. Entonces, pues es lamentable que el doctor Roa hoy no cumpla lo que dijo. Pero la Junta lo puede sacar y no lo sacó, no lo ha sacado. Yo creo que él salió, ahí lo mantiene. Yo creo que él salió fortalecido, Víctor, estoy con usted después del comunicado. Él no salió fortalecido, pero se va a mantener. Bueno, pero salió vivo. Salió vivo. Hay un asunto allí, es que ustedes no pueden olvidar que la mayoría de la Junta hoy obedece a las instrucciones del presidente de la República. Obviamente, ¿no? Y él fue el gerente de la campaña. Pero ¿qué es lo peor para la empresa? ¿Que siga los 4 meses que le queda a este gobierno o que lo retiren por el escándalo? Pues para la empresa. Va a haber Ecopetrol, Felipe. Creo que a la empresa le da lo mismo. Va a haber, porque no es que haga mucho como presidente de Ecopetrol. Un presidente. Se la pasa defendiendo. Un presidente de Ecopetrol imputado, una empresa listada en bolsa. Esto no pasa mucho, Felipe, en la bolsa de Nueva York, en donde es competente, en donde está listada la empresa, la acción de Ecopetrol. El presidente de la empresa acusado por la Fiscalía, por ejemplo, por 2 delitos. Le van a preguntar si le queda tiempo de defenderse y de administrar una empresa con 34.000 empleados, con 18.000 trabajadores y 80 billones de pesos. Y adivine cuál va a ser la respuesta. 8 de la mañana, 8 minutos, en 30 segundos. Saludo en Caracas a don Juan Pablo Guanipa, que desde esta mañana volvió a ser, por cuenta de la amnistía de anoche, un hombre libre en Venezuela. Estás escuchando Blue Radio. Un saludo especial para ti. Para ti. Quiero que sepas que tú eres importante para nosotros. Pedimos por tu salud, por tu ánimo. Pedimos para que las cosas te salgan bien. Estamos siempre unidos en una comunión de buenos deseos. Oye, tú estás en Blue, suscríbete y comparte nuestros productos. ¿Sabes qué? En Blue, la radio se ve. Acto el de ayer en la Plaza de Bolívar, en donde el presidente termina mostrando el que va a ser supuestamente el nuevo pasaporte, muy bonito, con mariposas amarillas, dice él, con campesinos, que está listo el nuevo pasaporte. Todavía hay algunas dudas, y termina por ese camino el de Thomas Gregan Sons, que es la firma privada, hablando de las elecciones, y desde ahí encendido el presidente, que ha escrito casi 30 mensajes en su cuenta de Twitter intentando deslegitimar desde ya el resultado de las elecciones. La teoría del presidente es que los formularios E14, que son el acta... 8 de la mañana, 10 minutos, en Maracaibo está don Juan Pablo Guanipa, a quien me alegra particularmente saludar.
fue gobernador del estado Zulia, o elegido por lo menos gobernador. Es uno de los hombres más cercanos a María Corina Machado, la Premio Nobel de Paz. Señor Guanipa, buenos días. Buen día, Néstor. Muchas gracias por el contacto y estoy aquí a tu orden. Qué emoción. Si me emociona saludarlo, no quiero saber cómo está usted. Bueno, mira, son muchas sensaciones y sentimientos que se unen en todo esto, porque son muchos años luchando por la liberación de todo un país y yo veo que tenemos ya una luz al final del túnel, que podemos pensar que sí vamos a tener un país libre, democrático, de progreso, de bienestar. Yo estoy muy contento con todo lo que viene sucediendo porque creo que es una gran oportunidad para Venezuela. ¿Qué siente usted en este momento sin ese grillete que le quitaron anoche? Que ahí están las imágenes, ¿no? Esa imagen del señor del gobierno venezolano quitándole literalmente las cadenas se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, ¿no? Sí, bueno, mira, ante cosas como estas, lo primero que uno siente es la sensación de que siempre fue libre. Yo fui libre en prisión, yo no permití bajo ningún concepto que la prisión me deprimiera, que me sintiera vencido, ni nada parecido. Siempre respondí, y tengo que darle gracias a Dios, con dignidad, con la frente en alto. Nosotros no cometimos ningún delito. Aquí tengo la boleta de excarcelación. A mí me acusaban, hermano, de terrorismo, asociación para delinquir, obstrucción de la administración de justicia, conspiración con gobierno extranjero, traición a la patria. Bueno, unas cantidades de delitos que jamás hemos cometido, como sucede con los otros presos políticos y con los exiliados, lo que demuestra que ha habido un proceso en Venezuela para tratar de coartar completamente las libertades y hoy sentimos que ya eso va cediendo y que tiene que ceder por completo. Sí, señor Guanipa, el 8 de febrero me imagino que es una fecha que a usted le dice mucho, porque fue la fecha, tal vez un domingo, cuando a usted lo pusieron en libertad, ¿cierto? Totalmente cierto. En teoría, porque usted hizo una caravana y por la noche de ese domingo lo volvieron a meter en la cárcel. Quisiera usted explicarle al mundo, aproveche los micrófonos de Blue Radio para contarle en ese momento qué fue lo que pasó, cuál fue la acusación en ese momento, qué fue lo que le molestó al régimen. Bueno, mira, yo salí de la cárcel con 2 restricciones: la presentación cada 30 días ante el tribunal y la prohibición de salida del país. Fueron las únicas restricciones. Nadie me habló de que no tenía el derecho a expresarme públicamente. Sencillamente nosotros salimos a la Plaza Madariaga en Caracas. La verdad es que había mucho fervor popular. Eso se fue incrementando porque fuimos hasta el Helicoide a acompañar a la familia de los presos políticos. Fuimos a Zona 7, que es otro centro de reclusión, a acompañar a esa familia. Lo hicimos en caravana. Le dimos a la gente ánimo, alegría, la necesidad de seguir adelante y de nunca perder la esperanza. Fuimos a varios programas, entre ellos hice un programa con Blue Radio y bueno, a las 11:30 de la noche me detuvieron grupos irregulares. Yo no puedo decir que fueron instituciones oficiales, institucionales del poder público venezolano. Fueron grupos irregulares en carros no identificados, en vehículos no identificados, sin ningún tipo de uniforme ni nada parecido, en franelillas, con actitud delincuencial, con una agresividad inusitada, y ellos me detuvieron nuevamente. Nuevamente fui a la celda por 2 días y bueno, después salí en libertad. El régimen no quiere que las cosas se vean en su justa dimensión y yo no estoy dispuesto a ceder absolutamente en ninguno de los derechos constitucionales que me amparan y que amparan a todos los venezolanos. Don Juan Pablo, el hecho de que haya sido un grupo irregular, un grupo paramilitar, seguramente los colectivos, los que lo recapturaron, ¿le puede hacer pensar a usted y al mundo de que está fracturado el régimen, de que por un lado podrían ir los hermanos Rodríguez y por otro lado Diosdado Cabello? Mira, es posible, yo no puedo especular mucho acerca de eso, pero indudablemente en un momento como este, cuando el régimen hace aguas y cuando se ve que hay un proceso de transición en Venezuela que va a terminar con una elección libre, es bastante probable que tengan diferencias, porque algunos dirán que hay que ceder y otros dirán que hay que mantenerse en el poder, aunque no tengan el apoyo del pueblo venezolano. Por eso, cuando a mí me hablan de reconciliación, yo digo, muy bien, acepto la reconciliación, pero con
con la verdad por delante, y la verdad es que ellos son una minoría y tienen que aceptar y asumir el rol que les toca, porque la democracia no es el gobierno de las minorías, es el gobierno de las mayorías, con respeto a las minorías, y hacia allá tenemos que ir. ¿Usted regresó a la misma celda de donde había salido? ¿Estos grupos irregulares lo llevaron al mismo sitio, a Mari Pérez? Exactamente a la misma celda en Mari Pérez, efectivamente. Sí, señor Guanipa, cuando capturaron a Nicolás Maduro ese 3 de enero, arrancando el año, usted estaba en detención. Quisiera contarnos cómo se enteraron y cómo fue el recibimiento de la noticia de la captura del dictador por parte de Estados Unidos. Bueno, mira, yo estaba obviamente durmiendo, eran las 2 de la mañana, yo tenía una celda en la que estaba yo solo. En cambio, en el helicoide habían celdas con 15, 20 personas. A mí me dejaron aislado. En el momento en que empieza a darse el movimiento, obviamente yo me despierto y comienzo a preguntar a los policías. Ya uno los ha trajinado mucho, los ha conversado mucho, en todo ese proceso de casi 9 meses de detención. Y bueno, les pregunté qué pasaba. Algunos decían, bueno, que estaban siendo bombardeados por el gobierno de Estados Unidos. Otros mostraban alguna cara que parecía una cara más de alegría. O sea, había distintos sentimientos y sensaciones en ellos mismos. Luego uno de los presos, que tenía ciertas facilidades, fue quien se acercó a mi celda y me dijo, se llevaron a Maduro, se llevaron a Cilia Flores, y allí me di cuenta de la dimensión de lo que estaba pasando en ese momento en Venezuela. Al principio no tenía claridad de hasta dónde llegaba, pero en ese momento sí asumí que era algo sumamente grande lo que estaba pasando en el país. Sí, le pregunto desde Caracas, ¿qué hará Juan Pablo Guanipa a partir de hoy? Liderar la oposición, ser la voz de María Corina Machado, convocar protestas. ¿A qué se va a dedicar a partir de hoy, políticamente hablando, Juan Pablo Guanipa? Bueno, antes de lo político, primero mi familia, ¿no? Yo he tenido muchas dificultades en mi casa con todo este asunto de la clandestinidad y de la detención, de la cárcel. Fue 1 año y medio en esta situación y bueno, estoy en ese proceso de reencuentro, de abrazo con mis hijos, ¿no? Y nosotros vamos adelante siempre. En este momento voy a salir a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá a dar gracias a Dios y a la Virgen. Recuerden que la patrona de ustedes es la patrona también de los zulianos, y bueno, voy a eso. Yo creo que nosotros tenemos que dedicarnos a lograr que haya condiciones para que el cambio político sea una realidad en Venezuela, que todos los presos políticos estén en libertad, que todos los exiliados regresen al país, que le devuelvan los partidos políticos a sus líderes naturales, que se habilite a todos los dirigentes políticos, que se cambie el Consejo Nacional Electoral, que se revise el registro electoral y todos puedan votar independientemente de la parte del mundo donde estén. Esa es la lucha que vamos a librar ahora con la presencia de los partidos políticos, con el acompañamiento a María Corina Machado. Vamos hacia adelante. Sí, señor Guanipa, explíqueme eso, perdóneme el paréntesis, de que la Virgen de Chiquinquirá también es la patrona de ustedes en el estado Zulia, en Venezuela. De los zulianos, sí. Uh-huh. Sí. ¿Y por qué? Efectivamente, es así. Bueno, ¿sabes por qué? Porque la Virgen de Chiquinquirá llegó en una tablita que seguramente procedía de Colombia al lago de Maracaibo. Esa tablita la tomó una señora ancianita, la llevó a su casa y un día esa imagen se iluminó. Hubo un milagro y se convirtió, eso hace unos 400 años, se convirtió ella en la patrona de los zulianos. Sí. Le dicen la chinita, ¿no? Y usted es maracucho, o sea, usted ha crecido con la Virgen de Chiquinquirá, usted como devoto. Sí, totalmente. No fue que crecí mucho, lo poquito que crecí, sí, realmente he sido siempre devoto de la Virgen de Chiquinquirá. Sí, don Juan Pablo, usted ya fue amnistiado, es decir, su libertad plena de anoche se dio en virtud de la ley de amnistía aprobada esta madrugada en Venezuela, o bajo qué condiciones quedó. Yo creo que así lo quiere mostrar el gobierno de la señora Rodríguez como un efecto de la ley de amnistía. Cuando vino ayer un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, grabó un video en el que me decía, en virtud de la ley de amnistía promulgada por la señora Delcy Rodríguez y en favor de la revolución bolivariana, venimos a decirle que usted está en libertad plena y puede ejercer sus derechos. Y yo le respondí, que viva Venezuela libre. Sí, a propósito de eso, una vez ustedes, los presos políticos, señor Guanipa, están recuperando la libertad,
¿Usted cree, me imagino que ya habló con María Corina esta madrugada, o yo estoy equivocado? No he hablado con ella. Hablé ahí con ella ayer en la tarde. Estuvimos conversando y echando broma también, porque también hay que guardar espacio para el humor en medio de todo lo que estamos viviendo como país. ¿Y usted ve en el panorama unas elecciones libres en Venezuela? Es decir, la mano de Estados Unidos capturando a Trump puede provocar el milagro, a Maduro, perdón, Trump capturando a Maduro, ¿puede provocar el milagro? No tengo ninguna duda de que va a ser así, absolutamente ninguna duda. Si tú me preguntas qué es lo ideal sería que se reconociera el resultado electoral del 28 de julio del año 24, pero político eso no va a ser posible. Bueno, si no va a ser posible, tenemos que sentar las bases para que haya una elección libre en Venezuela, y eso tiene que venir pronto, que sea el pueblo el que tome la decisión de quién debe dirigir este país. ¿La amnistía de anoche en Venezuela cobija a María Corina Machado? La amnistía de anoche es chucuta, es una ley chucuta, es una ley corta, es una ley que no está en las dimensiones adecuadas, que es muy pequeña, que es selectiva, que hay gente que son civiles o militares que no van a ser favorecidos por esta ley, de algunos de los que están presos políticos, y que algunos de los exiliados tampoco serían favorecidos por esa ley. Y eso me parece que es absolutamente injusto. Me dicen aquí algunos venezolanos, de los muchos que hay en Colombia, chucuta para un venezolano es corto, ¿cierto? Esa palabra. Corto. Es que, sí, exactamente, exactamente, una ley chucuta. Es corta. Si la amnistía es chucuta, ¿cómo hacen para que María Corina Machado en algún momento pueda ser candidata, si se trata todo al final de eso? Bueno, mira, yo no veo forma alguna de que este régimen pueda detener el anhelo de libertad del pueblo venezolano. Y ese anhelo de libertad tiene en María Corina una líder fundamental, la más importante en este momento histórico. Así que vamos a ir logrando esas victorias tempranas que consisten en el regreso de los exiliados, en la liberación de los presos políticos y en las distintas condiciones, y estoy seguro de que esa presión hará que María Corina más pronto que tarde esté con nosotros aquí junto a todos los exiliados. Para entender esa ley de amnistía que usted califica de chucuta, señor Guanipa, ¿no cobija o sí cobija a María Corina Machado? La información que tenemos es que ellos no quieren que María Corina Machado entre en esa ley. Y entonces han establecido algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, no es que alguien llamó a la intervención de los Estados Unidos, entonces dicen que María Corina llamó a la intervención de los Estados Unidos y que por eso la ley no puede ampararla. Es lo que ellos están diciendo, porque es lo que dice el artículo 9 de la ley. Entonces yo creo que en todo eso no puede sino haber una disposición de reconciliación nacional que parte por la verdad y que no puede tener exclusiones. Que eso quiere decir todavía quedan muchos pasos por dar en este camino hacia la libertad. Señor Guanipa, es un gusto saludarlo. Claro. Muchísimas gracias a ustedes, fuerte abrazo para ustedes. Le mando un abrazo. Hablando de su libertad, es uno de los hombres de la oposición, la recuperó plenamente esta madrugada, le quitaron el grillete, Juan Pablo Guanipa, que se encuentra en el estado Zulia, hablando de esa ley chucuta, de esa ley de amnistía para los presos políticos. Faltan 111 días para la Copa del Mundo. A 2 semanas de las elecciones legislativas y de las consultas presidenciales, el presidente Gustavo Petro insiste en poner un gigantesco y peligroso manto de duda sobre los resultados de la votación con base en afirmaciones que varían entre dudosas y falsas. El presidente está en el plan de descalificar la capacitación de los jurados, que ya fueron elegidos por parte de la registraduría y ya no hay vuelta atrás, de cuestionar las instrucciones de la registraduría para el diligenciamiento de los formularios E14 y de revivir el fantasma de un supuesto fraude vinculado con la empresa Thomas Gregan Sons, incluso llegando a afirmar que, y esto lo leo textual, estamos ante un 100% de posibilidad de fraude, lo cual ha sido desmentido claramente por las autoridades electorales. Incluso dijo el presidente que en Colombia siempre hacen fraude en las elecciones para Senado y Cámara. Paradójica afirmación proviniendo de un hombre
que se ha elegido como representante a la Cámara, como senador de la República, como alcalde de Bogotá y luego como presidente de 2022 mediante el mismo mecanismo que hoy está cuestionando. De hecho, el único lío reciente con el escrutinio se produjo en las elecciones legislativas del 2022 y que afectó, sí, al pacto histórico y se dio precisamente por lo que hoy está reclamando el presidente Gustavo Petro. En esas elecciones, los jurados llenaron con asteriscos, con rayas, con bolitas y con tachones los espacios en blanco de los C14, lo cual dificultó severamente el trabajo de transmisión de datos que luego fue subsanado en la segunda fase del escrutinio que adelantan los jueces. La experiencia espiritual nos enseña que podemos tener paz en medio de la tormenta. La espiritualidad no nos exonera de momentos difíciles, de noches oscuras, de mares embravecidos. La espiritualidad nos enseña a tener confianza, a tener claridad, a tener fortaleza y a seguir adelante, a atravesar esas situaciones con la mejor actitud. Hoy te invito en que tu oración, en tu meditación, en tu reflexión, en tu contemplación, puedas entender que puedes tener paz en medio de la tormenta. Como lo dice hoy nuestro oracional, el man está vivo. Tú sabes. Mientras la discusión en el país gira alrededor del futuro del salario mínimo, las universidades públicas amanecen muchas con sus cuentas en rojo y haciendo cuentas, también preocupadas porque mientras el aumento del salario mínimo es del 23.7%, el Ministerio de Educación plantea un incremento del 7.1% en los recursos para la política de gratuidad en general para la educación pública en el país, lo que sin duda va a dejar a estas universidades teniendo unos gastos más elevados que los ingresos. En las universidades, si bien no hay profesores que se ganan el salario mínimo, ese indicador sí amarra otros gastos. Por ejemplo, los salarios integrales. Atención, en Medellín un juez acaba de ordenar el arresto del gerente de la nueva EPS. Agente del gerente, arresto del gerente, que es el interventor, Felipe, nombrado por el gobierno para manejar la nueva EPS, que no era del gobierno hasta hace 2 años y medio. Interventor número. Este es el cuarto, porque recuerde que esto está intervenido, nueva EPS, desde el mes de abril del 2024. O sea, 4 gerentes, interventor quiere decir gerente. Administradores y gerentes. 4 gerentes en 2 años y tal vez, después de esta orden de arresto, por desacato a una tutela que tiene que ver con una paciente, una señora de 92 años muy mayor que tiene problemas cardíacos, y así es, a punta de tutelas, como toca arreglar los problemas con la nueva EPS. ¿Usted se acuerda cómo llegó el doctor Galvez a nueva EPS? Fue nombrado por Angie Rodríguez, entonces directora del DAPRE, entonces superintendente ad hoc para este tema de nueva EPS, y es contra él que hoy se ordena este carcelazo, una orden judicial que llega desde el departamento de Antioquia. En Medellín, Héctor Santamaría. Pues Néstor, es la historia de doña Blanca Uribe, una mujer de 92 años de edad que se encuentra internada desde hace más de 1 mes y medio en el Hospital Manuel Uribe Ángel del municipio de Envigado, esto es al sur del Valle de Aburrá, que está a la espera de un procedimiento para el cambio de su marcapasos. Las demoras en la atención de la situación llevaron a que su hija, Mónica Isabel Restrepo, a interponer una tutela para lograr el procedimiento desde el pasado 23 de enero, pero sin lograr respuesta oportuna por parte de la nueva EPS, aunque el centro hospitalario aseguró que no contaban con el dispositivo para hacer esta intervención. Por lo tanto, el proceso legal avanzó hasta un incidente de desacato interpuesto hace una semana o una semana después por parte de la misma accionante, donde ni siquiera la justicia logró una respuesta por parte de la EPS tras citar virtualmente una declaración juramentada tanto al agente interventor de la identidad Luis Oscar Galvez como a Carlos Andrés Vasco, su gerente regional, quien no se conectaron ni siquiera a la diligencia. Todo este tortuoso proceso en el que incluso doña Blanca requiere la remisión a un hospital con la especialidad de que requiere, motivó el fallo de las últimas horas de un juzgado penal de Medellín que decidió imponer el arresto de 2 días, 48 horas y una multa de 2 salarios mínimos mensuales, tanto al agente interventor Galvez como para Vasco. El contexto de esta decisión, Néstor, se enmarca en situaciones que cada vez más difícil para los usuarios de esta EPS. En solo lo corrido de este año 2026 ya se han radicado 8.332 quejas y
reclamos para la atención, y como ocurre también, el municipio de Envigado y su hospital también tienen problemas financieros, Néstor. Muy bien, Héctor. Ahora, la verdad es que, Felipe, no es la primera vez, ni más faltaba, que se pone una tutela para recibir un tratamiento en Colombia. Las tutelas son normales. Lo que ya han aumentado exponencialmente. Lo que no es normal es que se desacate el resultado de una tutela, que es lo que está pasando esta mañana con la señora esta de los problemas cardíacos. Pero Néstor, ¿y sabe qué es lo grave? Que esto es nueva EPS, en este caso en el municipio de Envigado, porque ella está en Envigado, pero en Medellín el panorama cada vez es más difícil. Ayer, en una de las clínicas más importantes de la capital paisa, en las Américas, a donde van los pacientes con cáncer, Néstor, que tienen tratamientos de hace muchísimo tiempo en esa clínica, les notificaron que ya no los pueden atender, que con nueva EPS no, porque no le están pagando a la clínica. Néstor. Y entonces pacientes cuyos médicos llevan tratamiento de 8, 12, 18, 20 meses, que están estabilizados en su enfermedad como el cáncer, tienen que empezar a buscar, Néstor, a dónde los va a mandar nueva EPS, y la EPS no responde. El común denominador de los episodios de esta semana, el niño Kevin, lo de doña Blanca Uribe esta mañana, es la nueva EPS, que evidentemente no está funcionando de la manera ideal. No, pues está implosionando, Néstor. Lo que estamos viendo es la implosión del modelo de estatización de la nueva EPS en manos del gobierno. Claro, pero es que yo creo que ahí está el punto en lo que señala Ricardo, pero que además se repite no solamente en la nueva EPS, sino en todos los casos en que el Estado interviene nombrando un interventor, nombrando un administrador de una EPS o de una caja de compensación que interviene, o de un hospital, o de lo que fuera. Es que ese hecho de que el gobierno imponga un administrador extraño, un tercero que trae supuestamente de unas listas, etcétera, que a veces tiene incluso motivaciones de carácter político, pues realmente le entrega la empresa a unas personas que las desconocen, Néstor. Pero mire, déjeme, hago una propaganda, y es propaganda es porque yo intervine en esto, pero la Corte Constitucional acaba de publicar hace un par de semanas una sentencia que se le doy el número para que los oyentes lo tengan de referencia, es la C-276 del 2025. Se refiere a la superintendencia de sociedades exclusivamente y no a las otras superintendencias. Pero en esa, que es en mi opinión una regla que es extendible a las otras superintendencias, dice que cuando el Estado ordene porque encuentra un problema crítico, jurídico, contable, lo que fuera, en una empresa, debe ordenar el cambio de administrador, pero permitirle a los propietarios que sean ellos los que nombren el administrador, porque dice la Corte, es evidente que el Estado no conoce las particularidades de la entidad o de la empresa de la que se trate. Ese es el susto de siempre, Héctor, que cuando se mete el Estado, el gobierno, y tan ideologizado en particular, termina poniendo al amigo político de turno. Claro, lo fue cual lo que pasó empeora la situación. Lo que pasaba en Sanitas, por ejemplo, pues sacaron al administrador que tenían, pues porque había unos problemas financieros como en todas las EPS, por las razones que ya sabemos, y nombraban a cualquiera que desconocía esa entidad, y por eso prácticamente no hay entidad intervenida por cualquiera de las múltiples superintendencias del Estado que se salve. Todas terminan en la quiebra. Repítame el número de la sentencia de la Corte. El número es la sentencia C-276 del año 2025, exponente la doctora Natalia Ángel Cabo. Reglando, eso quiere decir poniendo límites, poniendo orden un poquito al tema de las intervenciones que se dispararon milagrosamente durante los últimos 3 años y medio. Sobre el caso de esta mañana, la paciente de 92 años, se llama doña Blanca Uribe. Está esperando que le cambien el marcapasos, Néstor, y es la historia de una familia que lleva a esta mujer a la clínica. El tratamiento es cambiarle el marcapasos, ya la trasladaron a otra clínica, están en ese proceso de quién cumple con lo que dice el médico para salvarle la vida, y es cambiarle el marcapasos por uno nuevo. Se me parece mucho a 100.000 casos que hay hoy manejados por la CPS que no tienen respuesta. Doña María Isabel, buenos días. Muy buenos días. Doña María Isabel Restrepo, usted es la hija, usted puso la tutela para ayudarle a su madre, a doña Blanca Uribe, María Isabel. Sí, señor, claro, yo instauré la tutela. Bueno, pues primero que todo, felicitaciones porque la ganó, ¿verdad? Sí, señor, gracias a Dios.
gracias a Dios y a mi perseverancia, porque esto era días de incertidumbre y nada de respuesta para mi mamá. Sí. ¿Qué es lo que ustedes, doña María Isabel, están pidiendo? ¿Qué es lo que necesita su mamá? ¿Cuál es el problema cardíaco que a ella no le han atendido en la nueva EPS? Mi mamá necesita en este momento el cambio de marcapasos, ya que el marcapasos que tiene llegó a su vida útil, ya la batería se agotó. Entonces necesitamos que le cambien el marcapasos urgentemente. Esto fue remitido por el electrofisiólogo de la clínica del Manuel Uribe, Ángel, que dice que ellos ya no la pueden operar porque ellos no cuentan con el marcapasos. Entonces la nueva EPS la tiene que remitir a otra clínica y llevamos esperando ya casi 2 meses que la remitan y no lo han hecho. Y la salud de mi mamá se ha deteriorado casi que en un 80%. Doña Isabel, pero en este caso ya habían ganado ustedes la tutela y lo que pasó es que no obedeció la orden de la justicia, tanto el interventor nacional como el regional de la nueva EPS en el caso de su señora madre. Sí, señor. Se había instalado la tutela y no atendieron a esa tutela. Se les hizo dos desacatos a los cuales tampoco accedieron. ¿No hubo ninguna respuesta por parte de ellos? No hubo ninguna respuesta. No, señor, no hubo ninguna respuesta, entonces ya se continuó con el arresto porque incumplieron la tutela, los 2 desacatos, o sea, no prestaron atención a ninguna de estas instancias. Claro, y en este caso, sé que es muy reciente la tutela, ¿ya hubo algún pronunciamiento de la nueva EPS? Digo, claro, una cosa es el carcelazo, que es la sanción al interventor Gálvez y al gerente regional, pero lo más importante es que cumplan con la orden. ¿Ya se pronunciaron? ¿Ya inició el trámite para cambiar el marcapasos de su señora madre? No, señor, no ha llegado ni llamadas telefónicas, ni respuestas al Manuel Uribe, que allá es donde debe llegar la remisión para mi mamá. No ha llegado nada, no se han pronunciado nada, en ningún momento hemos tenido ninguna llamada de ellos. Sí, señora Restrepo, desafortunadamente cada vez hay más casos como el de su mamá. Devolvámonos un poquito en la historia, ayúdenos a entender cómo es el viacrucis que la lleva incluso a poner una tutela. ¿Cómo empezó esta pelea con nueva EPS para que atendiera a su mamá? Pues mi mamá desde el año pasado, de agosto del año pasado, cumplió 10 años con el marcapasos y veníamos pidiendo la revisión del marcapasos, porque obviamente ella con marcapasos contaba con 1.5 pues para el cambio. Eso fue hace más o menos un año. Pero el año pasado pues empezamos con las citas para la que el electrofisiólogo la revisara y no cambiaban de operador, que no había operador. Todo el tiempo era una dilatación. Ahora en enero, pues el 8 de enero ya la ingresé por urgencias porque mamá me presentaba baja de sodio, potasio, algunas inconsistencias de salud, y aproveché y le dije pues a los médicos de la clínica que por favor me le hicieran la revisión del marcapasos. Efectivamente le hicieron la revisión del marcapasos el 13 de enero, donde determinaron que tenía que cambiar el marcapasos ya, porque realmente la vida útil del marcapasos había llegado a su final. Claro. Entonces, desde ese momento venimos esperando, y eso fue remitido a la nueva EPS, pues que el hospital le dijo a la nueva EPS que tenían que remitirla para otra clínica, porque ellos no contaban con el marcapasos allá para instalarlo. Y no, la nueva EPS en ningún momento ha respondido. Entonces ahí fue cuando yo instauré la tutela, porque ya llevaba muchos días yo de ver a mi mamá en esta agonía. Vemos que mi mamá cada día está más deteriorada, como les decía antes. Mi mamá, la presión de mi mamá estaba inconstante, sube, baja, está muy pálida, está muy alcanzada, ya estuvo en la UCI, inclusive esa semana pasada la tuvieron que remitir a la UCI porque estaba llena de líquidos. El cansancio es horrible. La salud de mi mamá se deterioró en un 100%, en un 80%, perdón. Claro, sobre entonces, eso, doña Isabel, esto me dio. Doña Isabel, sobre eso quisiera preguntarle, porque cuando el juez de tutela les pregunta a ustedes sobre la condición de doña Blanca, que es su mamá, ¿qué explicación o qué argumento les dan ustedes sobre la urgencia del cambio del viejo marcapasos por el bicameral? ¿Cómo se ha deteriorado la salud de su mamá? Yo al juez... cuando yo instalé la tutela, pues yo me dirigía hasta la Alpujarra, donde está el juez 27, el que lleva el caso,
hablé fue con el asistente del juez, porque con el juez no pude pues como hablar, pero sí le decía yo que la salud de mi mamá había deteriorado y todo. Ellos decían que ellos habían hecho lo humanamente posible, pues que ellos ya quedaba todo en manos de la EPS, que eran los que tenían que responder. Y yo les decía, pero por favor, ustedes tienen que forzar a esa gente, obligarla a que respondan, porque mi mamá se me está muriendo en una cama y yo no puedo hacer nada, yo ya he hecho todo lo humanamente posible también. Entonces ellos obviamente respondían a esos desacatos, o sea, nosotros le mandábamos el desacato a ellos y ellos al igual le mandaban eso, le remitían a la nueva EPS. Y así como hemos estado, pues remitiendo los desacatos y fuera de eso, el juez contestando y ya ahora se sabe que hubo un arresto y los 2 días de multa, los 2 salarios de multa, pero ya hasta ahí pues ya no se han pronunciado más ni el juez ni nadie más. María Isabel, ¿la tutela la hizo usted o usted contrató abogado? Nosotros contratamos un abogado que es un abogado amigo, que es el que nos está ayudando con lo de la tutela y yo, pues o sea, yo siempre mandándole toda la información, los avances del estado de salud de mi mamá, los videos, o sea, toda la información que él requería para lo de la tutela, porque realmente nos sentimos abandonados por el Estado, por la nueva EPS, entonces nosotros tuvimos que recurrir a este amigo que nos ayudara. Sí, doña Mónica, el problema es que aquí la orden es de arresto, ya hay desacatos, usted ya metida con abogados, pero no se cumple el objetivo final que es el marcapasos para su mamá, el cambio, la cirugía. ¿Qué le dicen los médicos? Si nueva EPS aquí no da la orden y no autoriza el marcapasos, ¿qué le dicen los médicos? ¿Qué van a hacer? Me siento impotente porque la respuesta de los médicos del Manuel Uribe es, inclusive con uno tuve una confrontación, pues no así, sino como un diálogo porque me estaban dejando, mi mamá debido al abandono de la nueva EPS me la estaban dejando, me le habían quitado cosas que eran para la ayuda de su salud, como es los medicamentos para que elimine los líquidos, se los quitaron. Le quitaron, mi mamá es oxígeno dependiente, ella oxigena a 3 mililitros y se lo bajó a 1 mililitro. Yo le dije que no podía, después le quitó, otro internista le mandó que le hicieran nebulizaciones para poder, porque estaba muy alcanzada, él también se las quitó. Y entonces yo le dije, por favor, doctor, ayúdeme que necesito que le hagan una radiografía porque mi mamá debe estar llena de líquido y mi mamá no puede estar sin esos medicamentos. Y él lo que hizo fue enojarse, me dijo que él era el que mandaba, que él era el médico, que yo no tenía por qué darle a él instrucciones. Y me cambió de piso, me movió a mi mamá de la torre 3 del 5º piso, me movió a la torre... Ese médico que se enojó con usted, ¿es médico de la nueva EPS? No le tengo la respuesta exacta en ese momento, no sé, él trabaja en el Manuel Uribe, es un internista, él es el internista que tenía mi mamá, y me cambió de torre, y después de que él verificó por medio de la radiografía, que sí efectivamente me prestó atención, hizo la radiografía, verificó que mi mamá sí estaba muy llena de líquido los pulmones y la remitieron para la UCI. Él fue y me pidió allá disculpa a la otra torre y me dijo, no, pues no vamos a confrontarnos, me retirar para la UCI porque tiene que tener atención inmediata. Y en la UCI pasó casi 2 días con medicamentos para arrojar todo el líquido que tenía retenido. Al final de cuentas, esto se trata no del arresto del gerente de la nueva EPS. Yo no sé si el carcelazo sea justo o no. Lo importante es la salud de doña Blanca, de su mamá. Doña Mónica Isabel Restrepo es la hija desde Medellín. Le deseo mucha suerte y espero que en la próxima llamada haya mejores noticias, doña Mónica. Les agradezco de corazón toda esta ayuda que están brindándole a mi mamá y a nosotros como familia. Dios los bendiga porque es de gran ayuda lo que ustedes nos están haciendo. De verdad, señora, que espero que Dios y por medio de ustedes nos escuche. Sí, señora. Y a la nueva EPS, el gerente de la nueva EPS, puede estar tranquilo si arregla el problema. Pero ser gerente de una EPS no es como fabricar empanadas. No se trata de hacerlo bien o mal. No, se trata de atender pacientes de vida real, de carne y hueso. Doña Mónica, quedo pendiente y mucha suerte. Muchas gracias, Dios los bendiga. A usted, 8:44 minutos. Pero además pasa una cosa, y es que si seguramente hiciéramos cuentas, le sale más caro a la nueva EPS la hospitalización, que doña Blanca esté en cuidados intensivos, todo lo que ha pasado en estos días, que hacerle el cambio de marcapasos. Al final es un asunto de simple desgreño administrativo, de una falta de capacidad para poder gestionar las órdenes judiciales. ¿Entiende por qué yo me siento decepcionado? Porque estas cosas pasaban, en el pasado pasaban,
Y uno esperaba que no sucediera más. Es decir, cuando decimos... ¿Me quiere contar en público su experiencia de ayer o lo meto? No, mire, yo ayer fui, pues usted sabe que todavía sigo siendo un líder espiritual, alguien me pidió que fuera a visitar a una persona que está enferma y fui a la clínica Palermo a visitarla. Wow, Néstor, una situación realmente compleja en todos los pasillos, pacientes, en situaciones muy difíciles. Hablé con varios médicos contándome, diciéndome, Alberto, no, esto es un tema cada vez peor, con angustia en la cara. Realmente salí muy preocupado, muy triste de allí y volviéndote a decir, decepcionado, porque yo esperaba que los cambios era para que esto no sucediera. Lo que ha pasado con la nueva EPS es quizá... Está sucediendo, sigue sucediendo desafortunadamente, padre. Néstor, lo que está pasando o lo que ha pasado con la nueva EPS es quizá el ejemplo más crudo del fracaso de las intenciones del gobierno en torno al cambio del sistema de salud. La EPS, recuerde usted, estaba en la junta directiva Enrique Vargas Lleras, el hermano de Germán Vargas Lleras. Y el presidente al inicio del gobierno la convirtió en un blanco de los ataques supuestamente porque se estaban quedando, porque le estaban saqueando la EPS, porque se convertía en un negocio. Y entonces, con unas movidas puso una persona de su entera confianza, Aldo Cadena, a una persona que ya había trabajado con él en la Bogotá Humana. Y no le sirvió tampoco a Aldo Cadena, sino que tuvo que ordenar la intervención. Entonces, como seguía con la misma junta, supuestamente ese era el impedimento para que Aldo Cadena hiciera maravillas con la nueva EPS, entonces le intervinieron. Y lo único que hemos visto es cómo se ha deteriorado, con el paso de cada una de esas decisiones se deteriora más el servicio, las deudas, los tiempos, las entregas, y además, para completar, se le convirtió la EPS en un símbolo también de corrupción, porque recuerde que el presidente contó la historia, la infidencia de que habían mandado unas hojas de vida de Palacio que él no se había enterado supuestamente, pero que llegaron a robarse la EPS en nombre del gobierno del cambio. Entonces es una verdadera tragedia todo lo que ha pasado con la nueva EPS, que simboliza muy bien los desaciertos en el sistema de salud. Y que sigue pasando, como se dan cuenta, con el hecho desafortunado esta mañana, que por otro lado podría costarle, todavía tendrá algún recurso, el carcelazo al gerente, al interventor de la nueva EPS. Señor Álvaro. Estos hechos, como usted dice, siguen pasando porque siempre han pasado. Ojalá se pudieran resolver, o como dice el presidente, simplemente sacando a los dueños de las EPS, que en este caso se ve que no es la solución, o en la visión simplista contraria de quitarse una entidad a la intervención del Estado. Pero el problema de fondo, obviamente, es estructural, pero es un tema complejo. Lo concreto es que el Estado, cuando se quiebran estas empresas, recurre al mecanismo de la intervención, porque la otra es simplemente liquidación. Y la intervención generalmente falla porque el mecanismo de interventores es muy malo. Se pone gente de muy pocos conocimientos. Hay que tratar de modificar eso, porque imagínense lo que es manejar la nueva EPS. Es una de las empresas más sensibles y más grandes del país. Debería estar la mejor gente. Lo que pasa es que si usted va a contratar a alguien para unos meses y los va a nombrar con sentido político, pues nadie bueno se somete a eso. Pero eso ha pasado siempre. Eso no ha pasado La manera de nombrar interventores ha sido la misma siempre. Pero el tema... Por eso ha habido corrupción siempre. Entonces hay que tratar de encontrar un mecanismo. No, con el argumento, con el cuento de que ha pasado siempre. No, aquí no estoy echando ningún cuento, estoy contando una realidad. No, pero los interventores casos, en el pasado también han terminado en la cárcel. La EPS, entonces hay que tratar de conseguir un mecanismo, Álvaro, es que la nueva EPS, que se consiga gente más capacitada. Es que la nueva EPS no ha estado intervenida siempre, está intervenida desde hace 2 años. Sí, pero es que ha habido intervenciones siempre. En el pasado ha habido intervenciones y las situaciones han sido similares. No, eso no es cierto, esto está deteriorado, está peor, y la razón es que hay 8 billones de pesos que se han contratado y nadie sabe en qué, mientras que las deudas a las EPS y a las IPS crece y engorda todos los días. Estos casos de dejar morir a una persona por un medicamento, por un procedimiento médico, eso no pasaba hacía años en Colombia. Y esto está deteriorado. Decir que siempre ha sido lo mismo es completamente injusto y falaz. Es que el argumento de que siempre ha pasado nos lleva a la conclusión de que en consecuencia no es grave lo que está pasando el día de hoy. Señor Aurelio.
Sí, es que no es, yo con respecto al tema de qué ha pasado siempre, vale la pena recordar que en Colombia hay decenas y creo que hasta centenares de personas con marcapasos. Es que ponerle un marcapasos a una persona hoy es un procedimiento prácticamente de rutina, ¿sí? Pues sí, pues no digamos de rutina propiamente, sí, requiere una cirugía de pronto a corazón abierto, que eso se hace en Colombia desde hace décadas. Entonces, aquí incluso ni siquiera tiene que ver con la selección del interventor. Aquí tiene que ver con una entidad que es paquidérmica, grandota, que tenía dificultades y que la intervención del gobierno prácticamente la anuló, la paralizó. Es que cuando ya hablamos de que se muere un niño hemofílico, después se muere una señora porque no tiene marcapasos o está al borde de la muerte por eso. Estamos hablando de una entidad que definitivamente no funciona y el responsable de que no funcione es el que la dirige hoy, que es el gobierno de Petro. Así de sencillo es. Esté seguro que nos vamos a encontrar casos que todos pueden ser resueltos de manera tan sencilla médicamente y que cada vez son más ineficientes. Esa es la realidad. Le pido una respuesta a la gente de la nueva EPS, a la gente del doctor Luis Oscar Gálvez Mateus, que es el interventor, que es el señor que va para la cárcel. No, señor, gracias, no hay respuesta tampoco de la nueva EPS, que tiene más de 10, casi 11 millones de afiliados, a quienes les tendría que estar poniendo, digo yo, el doctor Gálvez les tendría que estar poniendo la cara. La última, Andrés. A mí me parece inaceptable la narrativa de que simplemente esto ha pasado siempre. No es verdad. Casos seguramente ha habido y los hay en cualquier país del mundo de procedimientos médicos que fallan, de desatenciones y ese tipo de cosas. Pero esto ya no es casuística, esto ya no son dos casos. Esto se nos está volviendo una situación masiva y le voy a decir otra cosa que no había pasado antes, Néstor. Y es que cuando las familias exponen el dolor de su pérdida, saliera el ministro del ramo e incluso el presidente de la República a desestimar, a despreciar e incluso a burlarse de su dolor. Eso no había pasado antes, de modo que despachar estas cosas diciendo que esto es lo mismo de siempre, esto ha pasado siempre, me parece que no solamente es falso, sino que es inaceptable. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 111 días para la Copa del Mundo. Se ratifica el gobierno en el salario mínimo y se atornilla en el incremento del 23.7%, quedando así en 2 millones de pesos mensuales con auxilio de transporte. No obstante, salario mínimo vital, que solo beneficia al 10% de los trabajadores del país, 2.400.000 personas de un total de 22 millones de ocupados. Privilegio de unos pocos y privilegio de la minoría, que no sirvió para mejorar el gasto de los hogares colombianos en el arranque de este año, que acaba de tener su peor registro para el mes de enero desde que la firma especializada Radar comenzó a tomarle el pulso en el año 2010. El gasto de los hogares colombianos, que en el mes de enero fue de apenas 101 billones de pesos, un crecimiento anual en términos reales de apenas 2.54% y en términos mensuales, es decir, frente al mes de diciembre, con una contracción del 23.8%, mostrando así clarísimas señales de desaceleración por todos lados frente a diciembre, debido en gran parte a un componente estacional, tras un remate de año donde los hogares colombianos reciben la prima de Navidad y gastan mucho más por las celebraciones decembrinas. No obstante, dinámica intermensual, es decir, de enero frente a diciembre, que jamás había sido tan mala en los últimos 16 años como acaba de suceder en este arranque del año 2026. Una de las muestras de que eres una persona que ha ido madurando es que eres capaz de separar tus opiniones, tus acciones de tu ser. Y entiendes que alguien puede criticar una opinión tuya y no estar despreciándote a ti. Víctor, ¿Víctor está? Sí, señor, aquí estamos. Víctor, ¿qué pasó? Para usted que cree en ovnis, para usted que ha visto ovnis en el Parque de la 93. La última. No le tomen del pelo. Es un tema muy serio. Ya sé con qué van a salir. La última vez, Víctor, que usted vio un marciano fue cuando. No, yo no lo vi. Yo estaba de espaldas. Pero alguien que vio el video dijo, después. eso fue un ovni. Bueno. Eso fue un ovni. Entonces yo grababa un video y pasó algo muy rápido por detrás y alguien dijo, caramba,
pasó un ovni. Yo nunca lo vi. Fue alguien el que lo vio. Pero se lo vio en el video. No contempló la posibilidad de que era un volcán, que era 8 de diciembre. Hizo bajar el video de YouTube, grosso. Que era una lucecita Eso de fue bengala. dificilísimo porque Ospina estaba que buscaba ese video. No lo encontraba. Porque No aparece. No aparece. Ya no Bueno, aparece, Víctor, ya no aparece. la Hice noticia- muy bien la tarea. La noticia para usted, para quienes creen en vida extraterrestre, es que el presidente Trump en los Estados Unidos ha ordenado liberar, desclasificar los archivos que tiene el gobierno alrededor de los ovnis y de la vida en otros planetas. Todo este escándalo mundial, Felipe, porque le hicieron una entrevista al presidente Obama en un podcast en donde él termina diciendo al final, de manera accidental, no era el tema, diciendo que los extraterrestres son reales. Se armó tal controversia en Estados Unidos que el presidente Trump termina acusando a Obama de violar secretos de Estado alrededor de la vida extraterrestre. Como Víctor... Pero finalmente sabremos la verdad. Vamos a saber la verdad, por eso, Felipe, le sugiero a Víctor y a quienes creen, bueno, también a quienes no creen en vida extraterrestre, que estén muy pendientes, aunque no hay fechas todavía, de cuándo se conoce esa verdad, alrededor de la cual hay tantos mitos. Cuando usted el dice- Área 51, ¿no? Es En que las películas sale mucho. Le preguntan a Obama, el Área 51 es una base supuestamente en Nevada, en Estados Unidos, en donde hay una base militar que supuestamente tiene escondidos especímenes de vida extraterrestre. Quiere decir, marcianitos que han caído en poder de los Estados Unidos. Se arma semejante rollo que hay en el mundo, sobre el cual hay inclusive esta mañana hay reacciones desde las estaciones espaciales de Europa, de si hay o no vida extraterrestre. Enrique Rodríguez. Por el momento esa vida sigue sin aparecer, no hay ninguna constancia de que esa vida o que esos objetos voladores no identificados, que algunos han sido certificados en su aparición, tengan nada que ver con la vida extraterrestre. Pero el anuncio realizado por el presidente de los Estados Unidos es novedoso, porque va a instruir, ha dicho, a varias agencias de su gobierno a identificar primero y liberar después todos los archivos que estén relacionados con objetos voladores no identificados, pero también con fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre. El presidente Trump ha dicho esto en su cuenta de su propia red social y ha dicho que va a intentar recopilar y hacer públicos esos documentos sobre asuntos que considera altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes. Esta acción involucraría, todo parece indicar, al Departamento de Guerra y a otras agencias federales, porque como bien decías, Néstor, no hay ni un procedimiento claro, ni un plazo claro para que se produzcan estas revelaciones. Pero, ¿cómo se producen o el porqué de estas revelaciones? Primero escuchemos al presidente Trump, como decías, criticando esta noche en el avión, en el Air Force One, al expresidente Obama por haber revelado, dice, eso que llama secretos de Estado. He made a big mistake. He took it out of classified information. No, I don't have an opinion on it. I never talk about it. A lot of people do. A lot of people believe it. You believe it, Peter? Well, the president can declassify anything that he wants to, so if you want to make an announcement. I may get him out of trouble by declassifying. We know illegal aliens. Diciendo que no tiene ningún problema para esa desclasificación y de hecho contrapregunta al periodista que le realiza las preguntas si él cree, en referencia, si cree en eso, en la vida extraterrestre o en los objetos extraterrestres. Como decíamos, estas palabras de Donald Trump no vienen, podría parecer que sí, porque el propio Trump es capaz de cualquier cosa, de sorprendernos con cualquier cosa, pero es la respuesta a esa entrevista del fin de semana en un podcast del periodista Brian Tyler Cohen con el que fuera presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Allí le preguntaba en efecto por eso, por la existencia de los extraterrestres, por el Área 51. Y el propio Obama confirmaba que lo primero que hizo al llegar a la presidencia fue preguntar precisamente por ese tema. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51. Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the president of the United States. What was the first question you wanted answered when you became president? Where are the aliens? Y sobre ese Área 51, ese
base de los Estados Unidos que estaría en Nevada y que allí se archivarían de alguna manera todo lo que tiene que ver con los extraterrestres. El propio presidente Obama dice que no, que tal complejo no existe, salvo que, y ese salvo que seguramente da para muchas conspiraciones y teoría de la conspiración, haya una gran, valga la redundancia, teoría de la conspiración que también hubiese afectado o se hubiese ocultado al presidente de los Estados Unidos. Lo cierto es que otros países a lo largo de la historia han publicado informaciones respecto a objetos volantes no identificados. Muchos de ellos, por ejemplo, han sido visualizados por pilotos de línea aérea o por pilotos militares, pero nunca, en ningún caso se ha podido acreditar que esos objetos voladores no identificados tengan algo que ver con cualquier forma de vida extraterrestre. Sobre si esas formas de vida extraterrestre podrían ser emancipadas de alguna manera con estos documentos que el propio Trump va a desclasificar, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay una gran expectación hoy y que sin duda este es uno de los temas del día y que más comentarios está generando, particularmente en redes sociales, Néstor. Enrique, gracias. 9 en punto. Fíjese, Víctor, que ni siquiera Obama llegó tan lejos como llegó usted. Obama no se atrevió a decir. ¿Ospina hizo su tarea? ¿Quiere poner el video? Felipe, ¿quiere ver el video de la época en que Grosso denunciaba vida extraterrestre? Es que yo no me acuerdo mucho de ese episodio. ¡Uy, carajo! Mira esas patillas. ¿Y el Grosso con esas patillas? Sí, ahí pasó un marciano. Es que a Ospina no le llamó la atención el ovni, sino mis patillas.